Buenas tardes, compañeros y profesor. Nosotros como grupo en esta cápsula desarrollaremos el tema de la planificación y la ejecución de los estudios geotécnicos. Nuestro grupo está formado por Renato Castillo, Manuel Garrido, Ignacio González y Daniel Molina. Bueno, el contenido que abarcaremos es qué es un estudio geotécnico, los objetivos de estos, los factores que influyen a la hora de la planificación, los costos relacionados a estos estudios geotécnicos y la metodología de estos estudios para las distintas obras ingenieriles. Bueno, primero que todo hay que conocer qué es un estudio geotécnico para poder llevarlo a cabo. Bueno, el estudio geotécnico es el conjunto de actividades que permiten obtener la información geológica y geotécnica del terreno, la cual es necesaria para la redacción de un proyecto de construcción. El estudio geotécnico se realiza previamente al proyecto de un edificio o de una vivienda, o de cualquier obra ingenieril, y tiene por objetivo determinar la naturaleza y propiedades del terreno, fundamentales para definir el tipo y las condiciones de cimentación. Bueno, las partes de un proyecto geotécnico las podemos ver reflejadas en este siguiente mapa conceptual, en el cual se llevan a cabo tres fases, como se puede ver, que está la del trabajo de campo, las pruebas de laboratorio y el análisis e interpretación de resultados. Bueno, más que nada el trabajo de campo, se obtienen las muestras de información de campo, las pruebas de laboratorio, la ejecución de las pruebas que recolectadas en terreno y las cuales se estudian con profundidad, y el análisis e interpretación de resultados en la generación del reporte de resultados y la redacción de conclusiones y recomendaciones. Eh, bueno, pero antes de todo esto, de llevar a cabo este estudio geotécnico, existe la fase previa, la cual es de gran importancia, la cual es la fase preliminar de gestión y planificación, la cual consiste en que el geólogo y el cliente negocian la relación comercial, donde el geólogo o el encargado de realizar el estudio geotécnico le presenta una propuesta técnica y económica en base al estudio geotécnico, la cual se pacta mediante un contrato en la cual se empieza o se da el pie de inicio para que el encargado de realizar el estudio geotécnico parta con esto. Bueno, también en esta fase se desarrollan y se definen los objetivos que se pretenden lograr, junto con una eficacia para realizar el estudio geotécnico de la zona que nos importa o, no, o nos compete, en este caso. Bueno, los objetivos en los estudios geotécnicos nos permiten definir las dimensiones y la tipología del proyecto de tal forma que las cargas soportadas por estructuras de contención o generadas por las cimentaciones y excavaciones no pongan en peligro la obra estructural. Por otra parte, un estudio geotécnico de calidad permite anticipar posibles problemas de construcción relacionados o no con el agua, ya sea profundidad del nivel freático, filtraciones, erosiones internas, entre otros. También determinar el volumen y la maquinaria adecuada para la obra, el tipo de materiales que han de ser excavados y etcétera. Bueno, cabe destacar que las investigaciones in situ constituyen una de las partes esenciales de los estudios geológicos geotécnicos, necesarios para el proyecto y la construcción de la obra de ingeniería. Bueno, los objetivos que se logran o que se buscan con los estudios geotécnicos son los que se aprecian acá en la diapositiva, los cuales son determinar las condiciones geológicas de la zona de trabajo, conocer los problemas geológicos que pueden afectar a la construcción, cuantificar los datos y parámetros del terreno necesarios para el diseño de la obra, aportar criterios para el diseño, determinar la magnitud de las amenazas y riesgos geotécnicos y por último diseñar las obras de control geotécnico para el manejo de las limitaciones, amenazas y riesgos. Bueno, en función de la dimensión y naturaleza del proyecto, los estudios geológicos geotécnicos presentan otros objetivos, los cuales se relacionan con estos mencionados anteriormente, los cuales establecen la viabilidad del lugar o emplazamiento en función de las condiciones geológicas, geotécnicas y geoambientales. Seleccionar los emplazamientos o trazados más favorables bajo las citadas condiciones, identificar los problemas de inestabilidad del terreno
y los riesgos geológicos a los que pueda verse afectado y determinar las propiedades geotécnicas necesarias para el diseño y la construcción de las estructuras. También cabe destacar que las investigaciones geotécnicas deben ir desarrollándose mediante fases, ya que no en todas las fases se gastará la misma cantidad monetaria que en otras, ya que algunas serán más elevadas que en comparación con otras. Bueno, aquí se pueden encontrar la fase de estudio previo, la cual es más que nada la definición conceptual del proyecto, el anteproyecto, que es la selección de los emplazamientos y los trazados, el estudio de las soluciones y la estimación aproximada de cuánto va a salir en el estudio. El proyecto es la definición detallada de lo que se define en este proyecto, el diseño, el presupuesto, los plazos y las condiciones. La construcción corresponde ya a la parte de verificar el proyecto, el control en hora del terreno y los tratamientos de mejora de este. Y la explotación ya es como la fase final, ya que es la parte en donde se monitorea y se hace control de la interacción que genera el suelo o el terreno al cual estamos estudiando con la estructura que se genera. Planificación de los estudios geotécnicos. La teoría de la planificación es compleja, dado que hay ciertos factores que uno debe considerar para poder obtener un estudio geotécnico eficiente desde el punto de vista técnico y a la vez que este sea económico. Los principales factores a considerar en la planificación son los siguientes. Como primer punto tenemos los objetivos del proyecto, acciones y solicitaciones de las estructuras sobre el terreno, la información previa disponible, las condiciones geológicas regionales y locales, acceso y características fisiográficas de la zona, selección de los métodos de investigación y los presupuestos y plazos. La información y reconocimientos previos aportan los datos que permiten planificar los trabajos de campo de los estudios geotécnicos. Esta información es muy importante ya que hace tener conciencia y nos hace inferir el comportamiento del terreno en la zona que estudiaremos. La información que se logra obtener es la siguiente. Como primer punto tenemos la descripción geológica general de la zona, el trazado o emplazamiento, los principales grupos litológicos, la geomorfología y aspectos hidrológicos generales, la previsión de posibles problemas geotécnicos e incertidumbres geológicos geotécnicos, las principales propiedades y datos a obtener, condiciones fisiográficas y ambientales para la realización de los trabajos de campo. Mediante los datos recopilados se interpretan y se consideran para la elección de la mejor alternativa de método de investigación que se aplicará. Para ello se aplican distintos criterios que nos ayudan a los mencionados. La resolución y los alcances de los métodos para la obtención de los diferentes parámetros a investigar, las limitaciones de los mismos y la relación beneficio-costo de las técnicas de investigación empleadas. En base al siguiente diagrama podemos obtener la información y la relación que existe entre el costo utilizado por cada método y los beneficios que éste genera, pudiendo concluir que mientras más alto es el costo que uno genera, más complejo es el estudio geotécnico realizado y por ende mayor son los beneficios que nos aportan. Los trabajos geológicos de campo no solo son rentables, sino que imprescindibles para determinar tanto los métodos de investigación como sus características. Otro aspecto a tener en cuenta son la situación de las investigaciones, su número, su profundidad. Estas deben estar situadas en lugares de máxima representatividad geológica o geotécnica. El número y profundidad de las investigaciones dependerá tanto de la base de investigación en la que ocurre el proyecto como del alcance del método, de la extensión de la zona afectada por la obra. Factores que influyen en la planificación. Para realizar los estudios geotécnicos se debe tomar gran importancia los aspectos geológicos y geomorfológicos que existen en la zona,
ya que de esta manera se verá la influencia que generará y la rentabilidad que se podrá crear en la zona de estudio. Estos factores generan consigo un coste económico en la implementación de métodos de estudio, ya que pueden afectar negativamente al estudio y aumentar significativamente el presupuesto o viceversa, que puede mantener el costo inicial del presupuesto, dado que a veces las condiciones presentes en la zona de estudio son idóneas en su mayoría. A continuación, se presenta una tabla con los factores que pueden condicionar los estudios junto con la influencia que genera en las investigaciones in situ. Dentro de los factores en los cuales hay que poner atención al momento de los estudios geotécnicos son estudiar las rocas sedimentarias y metamórficas, las rocas ígneas extrusivas e intrusivas, las estructuras tectónicas presentes y el tipo de relieve que existe en la zona de estudio. Metodología de un estudio geotécnico para las distintas obras ingenieriles. Para poder realizar los estudios geotécnicos se genera la siguiente metodología. Primero, la obtención y recopilación de documentación previa que exista, en especial la geotecnia y cartografía geológica, estudio y evaluación. Segundo, reconocimiento del terreno, ya sea ensayo in situ y de laboratorio. 3. Análisis e interpretación de los datos. Con la ayuda de los geólogos se estudian todas las muestras recopiladas en el terreno. Cuarto, conclusiones y recomendaciones acordes a los objetivos. De esta manera se logra llegar a un diagnóstico del terreno y de la obra que se quiere realizar. Hay que destacar que durante el desarrollo de las etapas de estudio se aplican las condiciones adecuadas en función de los ensayos y de las técnicas de reconocimiento y la normativa que le compete. A continuación se darán a conocer las generalidades y ensayos que aplican a los estudios geotécnicos para las obras ingenieriles. 1. Carreteras y autopistas. El estudio geotécnico debe suministrar datos suficientes del subsuelo para el diseño a lo largo del trazado de la vía y la construcción en las áreas de préstamos. El trabajo de campo debe estar propuesto por la exploración del subsuelo a lo largo del trazado de la vía y en las áreas de préstamos. Las exploraciones se ejecutarán mediante sondeos a mano, calicatas y sondeos a máquina. Además, se deben estudiar las variaciones de agua subterránea en cada una de las exploraciones especificadas, en las cuales depende la heterogeneidad del terreno. Los sondeos deben realizarse cada 250 metros en zonas uniformes y cada 50 metros en zonas erráticas. Los ensayos que deben realizarse son ensayos de aproximadamente el 35% de las muestras provenientes de los materiales de fundación y de los sitios de préstamos para poder proceder a su clasificación. Ensayos químicos en los materiales de fundación y en los materiales de construcción para poder determinar contenidos de carbonatos, sulfatos, sales diversas y materias orgánicas. Ensayos de sanidad. Ensayos de compactación y capilaridad para los materiales de fundación y ensayos de expansividad, consolidación, resistencia al corte para las muestras inalteradas de suelo. Además, deben realizarse ensayos de estabilización siempre y cuando las condiciones del subsuelo lo requieran. Siguiendo con las generalidades y ensayos en estudios geotécnicos para diferentes obras. En este caso analizaremos los taludes, y específicamente taludes en cortes mayores a 5 metros de altura. El estudio geotécnico para este tipo de obras debe comprender los materiales que vayan a cortarse, los materiales que queden expuestos, los materiales que posiblemente queden bajo el futuro talud, la posición del nivel freático y su gradiente. Si se trabaja en roca, se debe manejar la siguiente información: la disposición y naturaleza de los materiales, en este caso los tipos de roca, grado de meteorización de la roca, presencia de fallas y diaclasas, pendiente del corte y otros factores geológicos. También debe estudiarse los suelos descompuestos, los materiales susceptibles a cambios de humedad y la resistencia al corte de suelos finos. En cada sondeo a mano, calicata o maquinaria deberá tomarse muestras significativas. Deberá tomarse una muestra por cada estrato encontrado, como mínimo, o se debe tomar una muestra por cada metro de profundidad. Además, registrarse cuidadosamente la variación de agua subterránea en cada sondeo a mano y o calicata. Otros ensayos en la muestra de suelos y rocas descompuestas que se utilizan en la construcción de relleno para determinar la absorción, el peso específico, peso unitario, entre otras características. Y además ensayos de estabilizaciones.
Los túneles son otro tipo de obras de la ingeniería. Este tipo de obra incluye un reconocimiento geológico de superficie a lo largo de la alineación del túnel. El área donde se efectúe debe ser lo suficientemente grande para permitir determinar los siguientes factores: la posición y estratigrafía de la roca, la formación geológicas atravesadas, la posición de los arroyos, ríos y manantiales. Además, se debe determinar el origen y las condiciones actuales de la roca, los datos geológicos y la influencia de dichos datos en la construcción. En el reconocimiento geológico de superficie se deben determinar propiedades del techo del túnel, las cualidades de la roca y el drenaje superficial. Ensayos para determinar la absorción, peso específico, peso unitario y compresión simple. Fundaciones para diseño de muros y otras estructuras de contención y puentes. Se debe comprender las condiciones de fundación de estabilidad integral y las características de los suelos y rocas que pudiesen usarse. En el trabajo de campo se deben ejecutar los sondeos a mano, calicata, y sondeos a máquina. En los trabajos de laboratorio deben realizarse los siguientes ensayos: inspección visual, determinación del contenido de humedad natural y la clasificación. Para suelos cohesivos, blandos y húmedos se deben realizar los siguientes ensayos: granulometría por tamizado, límites de consistencia, contenido de humedad natural. Para las muestras inalteradas se deben realizar los siguientes ensayos: consolidación, expansión, compresión simple, compresión triaxial, corte directo. Conclusión. Mediante un estudio geotécnico se analiza toda la información obtenida y recuperada, mediante la cual se analiza detalladamente para generar recomendaciones necesarias para la correcta ejecución de la obra que se quiera emplazar, de manera a reducir los riesgos a los que se encuentra afectada. De no realizarse un estudio geotécnico, se expone a las distintas obras ingenieriles a posibles problemas que causan grandes daños. Estos pueden ser erosión, hundimiento, desplazamientos de terreno o agrietamientos del terreno y su estructura. Estos problemas pueden causar muchos otros daños de edificación, daños graves de servicios públicos como el agua, el gas y la luz, o daños a las vías de comunicación. Y en otras ocasiones, estos problemas pueden causar daños más grandes e irrecuperables como la pérdida de vidas humanas. Por lo tanto, siempre hay que aplicar un estudio geotécnico, aunque se deba hacer una gran inversión monetaria en aquello, ya que si se omite puede traer grandes problemas como los mencionados anteriormente, y asimismo podría aplicarse el dicho que lo barato sale caro. Finalmente se presentan las fuentes donde se obtuvo la información expuesta. Muchas gracias por la atención prestada.